Bueno, la regla no es opinable, la regla es. Llevaba consigo la muñeca de moda, Fanny Reglitas y sus mini taponcitos, un juguete didáctico en forma humanoide, barriga redonda y una melenita rubia de pelo sintético. ¿Qué opinas sobre la regla? ¿Qué pregunta? Yo me lo he planteado siempre como un hecho muy natural, en el sentido de que era parte de lo que me tocaba pasar y punto, ¿no? O sea, no me lo he tomado como una gran tragedia, pero tampoco me lo he tomado como una cosa súper positiva, ni mucho menos, ¿no? Sino que era parte de lo que suponía ser mujer y acceder a poder ser parte de formar otra vida, y que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces siempre me lo he tomado así, con bastante tranquilidad. Yo la regla lo he considerado siempre como un asunto a mi favor, de manera que tú te deshinchas, tú te limpias, tú te acostumbras a una periodicidad y vives tranquilamente, vives sin todo lo que te va a venir después cuando no la tengas. Que para mí siempre ha sido una pesadilla. La verdad que a mí no varía mi vida diaria. ¿Sí? Hay gente que hay gente que lo pasa muy mal y demás, pero no es mi caso. Sí, no tengo una relación así especial ni de amor ni de odio con ella. Cuando era niña yo siempre andaba con chicas mayores, así que tenía muchas ganas de tener mi regla también como ellas. Y luego la regla o la falta de regla siempre fue una preocupación si tenía novio. Así que era como, había que negociar, ¿no? Aprender a tomar pastillas anticonceptivas, esconderme de mi mamá porque no estaba casada, esconder las pastillas de mi mamá, etcétera, etcétera. Así que era un motivo de preocupación, por ejemplo, que no me llegara la regla o tenerla a tiempo, etcétera, etcétera. Paso un poco de lo que te digo, solo me afecta si me produce algún tipo de reacción física que me impida funcionar normalmente, dado que yo soy una persona muy activa, o cosas por el estilo, ¿no? Quiero decir, vamos a imaginar, no sé, que voy a hacer un viaje, que ahora ya no hago, y voy a ir a escalar a la montaña. Bueno, pues si me voy a encontrar mal, bueno, eso sí me condicionaría, entonces sí me molesta más, o sí me parece un fastidio, pero siempre tiene que ver con una situación muy concreta y si tengo que hacer algo muy específico. Por lo demás, en general, no. O sea, me lo tomo con mucha tranquilidad, creo. Ahora significa más para mí ser madre, o pues la posibilidad de ser madre, pero también de eso, para decirte la verdad, tengo miedo, porque quiero ser madre, quiero tener niños, ya tengo esposo, pero nunca quería tener esa vida de mujer típica, y así que tengo miedo de lo que pasará en el futuro. Habíamos oído algo, ¿no?, de que un día te salía sangre, no sabías muy bien por dónde, ¿no? Te decían, recuerdo una niña del colegio que me dijo, tenemos 3 agujeros, uno por donde sale el pipí, otro por donde sale la caca y otro por donde sale la sangre. Y yo tenía, francamente, problemas para descubrir cuáles eran. Bueno, 2 de ellos sí, pero el tercero me costaba bastante saber cuál podría ser, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, bueno, tenía las braguitas manchadas de un líquido, una sustancia más bien oscura, y se lo enseñé a mi padre con cierta vergüenza, ¿no? Y mi padre miró, yo creo que primero dudó, no sabía exactamente lo que era, no sabía si me había ensuciado por otro motivo, y luego, cuando se dio cuenta de lo que era, me cogió y me llevó a la piscina. Entonces la vecina pues me puso, digamos, en la circunstancia de que aquello era la regla, de que tenía que lavarme, que ponerme pañitos, que en aquella época se ponían. Mi familia estaba acampando, estábamos en una casa de campo en Puerto Rico, y lo primero que yo sentí fue el olor. Sentí que tenía un olor diferente y raro. Recuerdo que sentía el olor a sangre. Y cuando fui al baño me di cuenta que me había bajado la regla, y como estábamos en un campo, no era que había toallas sanitarias, las niñas en Puerto Rico no usan tampones, por ejemplo, o por lo menos en ese tiempo no usaban tampones, así que yo rápido hablé con mi mamá mandó a mi papá al pueblo más cercano a comprar toallas. Yo creo que
que a mí me llegó tarde. Yo creo que yo tenía, o estaba a punto de cumplir los 14, o tenía 14. 10 años, creo que unos 10 años. Y recuerdo dos cosas más sobre ese día. Había otra niña que todavía no tenía regla y se puso celosa. Y la otra fue que en ese campo, por alguna extraña razón, alguien cerca de un río había matado una vaca y la vaca estaba abierta. Y yo de alguna manera relaciono esa primera regla con haber visto ese cuerpo abierto. Y y además era el 4 de julio, que es el día de la independencia norteamericana, y Puerto Rico, por ser colonia, lo celebra. Así que había muchas celebraciones y rituales y situaciones extrañas alrededor de ese día. Cuando empecé a tener la regla, quería ser hombre. Y sencillamente, bueno, sí, yo vengo de una casa de varias hermanas, entonces ahí ya me habían advertido. 11 años, un poquito pronto para mí, pero no fue traumático. Creo que me pasó o en el colegio o en el autobús yendo a casa. Y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi madre, me ha venido la menstruación, y mi madre me dijo, pues muy bien. O sea, sin más historia. Ninguna información, nada de mi madre. Pues para mi madre pensaba ella que era como un don, que ya había vuelto a ser mujer, no mujer, y tampoco quería ser mujer yo, no quería ser adulta. Mi madre había fallecido, entonces por mis hermanas yo conocía aquello, entonces, bueno, un poco, como decir, ay, ahora ya no me puedo escapar, era un poco niña yo todavía, ¿no? Ya no me puedo escapar, ya esto me viene, entonces, ya tengo una serie de responsabilidad, el manchar, no manchar. Cuando yo tenía 11 años, sí, los tampones existían, pero todavía no estaban tan integrados como luego. Y bueno, responsabilidades. Y que un día te salía sangre y que a partir de ese día entonces no podías ir con chicos. Eso era algo así. No podías ni besarles siquiera porque... O sea, que no te besaran porque tú no besabas a los chicos, besaban ellos a ti, ¿no? Entonces no podías dejar que te besaran porque a partir de ese momento había no sé qué problema por el cual no podías. Me acuerdo que fue un día estando en el colegio, el último año de primaria, y en mi caso no tenía hermanas mayores, yo soy la mayor, y mi madre no nos había hablado del tema abiertamente, pero teníamos información de qué era lo que nos iba a pasar en algún momento en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, ¿no? Y no recuerdo como nada así especialmente traumático. La única persona que hizo referencia a que me hubiera venido la regla fue una de mis tías, que en una comida familiar, sí, de repente paró la conversación y dijo, por cierto, y la niña ya es mujer. Efectivamente, que fue así. Ese es un momento que recuerdo muy, muy vívidamente, ¿no? Lo que es la asociación de pues, que tendría 11 años, o sea, que eres una niña todavía, pero de repente ya no eras niña, ¿no? Y en aquella época, todavía cuando tenías 11 años, era una niñez muy niñez, no como los críos de 11 años de hoy. Pues eso fue un poco chocante, escuchar a mi tía decir eso. Abrazó y me dijo, pues ahora eres mujer, ¿no? Verdaderamente eres una mujer adulta, pero sin explicarme nada del sexo, sin explicarme nada de qué significaba en mi vida. Sí, fue horrible. Entonces, yo recuerdo perfectamente a mi padre cogiéndome, llamando a la vecina y dejando a la niña allí con las braguitas sucias. En Puerto Rico, por ejemplo, cuando te vas a la regla por primera vez, mi abuela decía, te cantó el gallo. O se desplumó el gallo, era una expresión que usaba mucho, y mi abuela no tenía mucha escolaridad. Así que me imagino que esa era la palabra que se usaba en el campo, o la expresión que se usaba en el campo. En Puerto Rico se dice también estoy mala, como si fuera una enfermedad. Monthly friend, monthly visitor, the curse. No, it's the curse. That's the one I relate to most. De ser señorita, que es como le dicen a veces en Puerto Rico, ya eres señorita. No puedes hacer
no puedes hacer mayonesa porque se corta cuando tienes la menstruación. Pero ese es el único que yo he conocido. Los peores mitos para mí tienen que ver con cómo la mujer maneja su cuerpo en esos días. A veces se piensa que debe estar descansando, que no debe estar activa, que es incómodo estar activa. El mito sobre las relaciones sexuales, que muchas mujeres también se sienten incómodas. Pero yo creo que esa incomodidad también sale de la crianza, de que les enseñaron a sentirse incómodas y no necesariamente de que lo estén. El peor mito es que una no está viviendo unos días normales. A mis vecinas de mi misma edad no las dejaban bañarse o no podían, pues lo mismo, no podían tocar huevo, no podían tocar mayonesa o no sé qué rollo era con las plantas. No recuerdo lo de las plantas, pero no podían hacer no sé qué con las plantas. Fíjate que estábamos viviendo en la ciudad, estábamos viviendo en Madrid, pero eran dos culturas muy, muy diferentes, ¿no? Y a mí esas eran cosas que me chocaban muchísimo porque en mi casa nadie me había dicho que no podía tocar nada ni que no me podía duchar. Y eso sí que lo recuerdo muchísimo. No podía tocar las plantas que había en la casa porque si tocaba las plantas cuando tenía la regla, entonces iban a morir. So we couldn't touch plants. That was weird. I never understood that. And even now, I think when, I'm at home with my plants, I think, oh, should I touch my plants and see if it happens? If they'll die. Participar en la matanza, sí. Y tocar las plantas. O sea, hay todo un mito que está relacionado con el concepto de impureza. La mujer es impura. Yo recuerdo leerlo en novelas que leías, especialmente en una sobre comunidades judías en España antiguas, y que fue una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Esa conexión con la impureza. Pero sí que puedo ver la conexión en el sentido de que incluso llevándolo tranquilamente lo que hacemos es tender a ocultarlo, ¿no? No es una cosa que compartamos. O sea, como mucho compartimos el decir, pues tengo la menstruación y me duelen los ovarios o no me encuentro muy bien, ¿no? Pero no compartimos experiencia o en ese sentido, ¿no? Y sí es muy común lo de que el baño se convierte en un lugar mucho más privado cuando tienes la menstruación, ¿no? Es mucho más tuyo, único y exclusivo, ¿no? Debería tener unos 15, 16 años. Tenía llamémosle novio, bastante mayor que yo, como 7 u 8 años mayor que yo. Y estábamos en casa de alguien, no recuerdo exactamente de quién, pero bueno, estábamos invitados en casa de alguien. Y yo había ido al baño y luego había salido y tal. Y entonces él me dijo que había una gota de sangre en el suelo y tuve que volver a limpiarla. Recuerdo que había quedado con una amiga en un café y que estábamos tan tranquilas tomando café, me voy a levantar y aquello no era una gota, aquello era el río Ebro, que quizá es el momento donde peor me he encontrado, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Lo que pasa es que la vergüenza se te acaba a ti ese día donde la fisiología se te ha impuesto. Claro, bueno, relativamente. O sea, para mí aquella gota fue muy simbólica, ¿no? O sea, entrar en el lavabo y ver esa gota de sangre ahí, que era como que te habían, bueno, vete a limpiar eso, ¿no? Que era algo, no sé, sí, era como algo vergonzoso. Pues porque vivimos en una cultura de la asepsia, con lo cual la mancha es, muy incómodo, muy... Pero más por el qué dirán que por el problema mismo, ¿no? Sí, era un problema el hecho de que la sangre se va mal, como mancha, pero si no se hiciera tanta alaraca, si no se hiciera tanto problema, si no se hiciera tanta imagen acerca de todo esto, pues todo esto es una manera de considerar que somos cíclicos, pues como la Tierra, y entonces en ese sentido es una medida espiritual que te recuerda que tu cuerpo te manda al punto clave de la vida, que es la relación entre la vida y la muerte. No sé. Que se está formando un endometrio para dar cabida a un cigoto que se va a empezar a desarrollar ahí. Pues en principio uno piensa en la sangre de la regla como si fuera sangre sucia o como si fuera sangre mala o como si fuese impura, pero realmente tiene que ser
no sé, te pones a pensar que la finalidad de que esté ahí biológicamente es la reproducción de ese huevo, ¿no? Desde el que empiece a crecer y a formarse, pues tiene que ser una sangre de una calidad maravillosa. La muñeca segregaba por un orificio estratégicamente situado en la entrepierna, con su vello púbico incluido del mismo rubio que el del cuero cabelludo, una sustancia rojiza que había que detener colocando un taponcito higiénico diseñado a tal efecto. Así aprenden ya desde pequeñas, le explicó a Tea, una de sus madres, después de que ésta le preguntara. Se inician en temas importantes para su futuro y practican la pedagogía activa. Ya no saben qué inventar, gruñó Adelaida. Gente de mi generación, sí, el descubrimiento maravilloso fue el tampón. Aunque en los últimos años, pues más compresas, simplemente porque he estado teniendo problemas de regulación con los tampones, pero me ha parecido una cosa fascinante siempre, ¿no? O sea, lo bien que te va y lo mucho que te permite hacer lo que quieres, que es yo creo que lo único que a mí me preocupaba, el que no me cambiara la vida, ¿no? Mayormente compresas, sí. Las reglas, pues a lo largo de la vida cambian. Ya no te digo que desaparezcan, digo que las reglas cambian y que, como sabemos, pues hay mujeres que pueden tener unas reglas descomunales en abundancia. Entonces un tampón, aunque te pongas 7, en muchas ocasiones te va a resolver según qué situaciones. Situaciones que luego acaban en operación, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego yo considero que es cierto que el tampón ha liberado a la mujer y sin embargo el tampón es solamente dentro de unos casos normales. Pero la vida es más que el caso normal. Porque mirar la publicidad es una cosa muy muy interesante y si ves cómo ha evolucionado la publicidad de productos higiénicos en España desde que yo era pequeña es alucinante porque yo me acuerdo que en aquella época era muy difícil encontrar anuncios en televisión sobre compresas o Tampax o algo así, o si pasaban era como una cosa así como medio vergonzosa, ¿no? Y pasaba muy rápido, pero a medida que han ido pasando los años vas viendo una evolución también en cómo se representa a través de la publicidad o cómo te intentan vender estos productos, ¿no? Y las chicas que salen en los anuncios que son todas felices y carefree y aquí no pasa nada. Que eso no tiene nada que ver con cómo era la cosa cuando yo era pequeña. Yo no solo me acuerdo de los anuncios, yo me acuerdo de los chistes que empezaron a salir a raíz de los anuncios, ¿no? De que a un niño le preguntan para Reyes qué quiere, ¿no? Bueno, todos sus hermanos, ¿no? Entonces, pues uno con lo típico, yo quiero una bicicleta, el otro, pues, yo quiero una cámara de fotos, pues, si lo contáramos ahora, pues yo quiero un ordenador, pero en la época debíamos empezar con lo de los ordenadores. Bueno, en este plano, y cuando llegan a él le dicen, ¿y tú qué quieres? Y le dice, yo quiero un Tampax. Digo, un tampón. Y le dicen, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices, loco? No, sí, pero ¿por qué quieres tú un tampón? Hombre, porque en el anuncio dicen que se puede montar a caballo, se puede ir de viaje, se puede nadar, se puede, ¿no? Entonces era un poco esa idea de que te producía libertad, que yo creo que es la gran diferencia generacional con las generaciones anteriores a nosotros y la nuestra y las posteriores, ¿no? Que ese sentido de poderlo vivir con libertad, que no te obliga a parar tu vida de todos los días. Eso hace que uno sea todavía muchísimo menos consciente de que está pasando por un proceso biológico mensual, ¿no? Es como si la cosa no existiese, ¿no? Porque es un proceso que queda dentro de una, ¿no? No es visible, no es... Sí. Entonces, sí, bienvenidos sean los tampones. Por muy comercial que sea, el hecho es que ha sido un elemento que nos ha permitido movernos en un contexto en el que antes no podíamos. Otra cosa sería que nos hubiéramos podido revelar y explicar, bueno, qué más da, pues si manchas o no manchas, pero eso ya creo que es esperar demasiado de cómo no te tiene que afectar todo el sistema patriarcal en el que has crecido, ¿no? ¿Por qué razón tú tienes que contar siempre con X euros que no te pueden faltar en el mes? Porque tú tienes que invertirlos en tus tampones, en tus tal, en tus cual. O sea, esto tendría que estar totalmente pagado por el Estado.
Que te lo mandasen a casa, que ni siquiera hubiera que salir de Bueno, casa. no, esto ya no pidas peras Oye, al ya olmo, puestos, tía. ya puestos a Ya pedir, puestos, porque, claro. porque una cuestión es la cuestión económica, pero también es el tiempo, el tener que ir a buscar la maldita cajita, sí, o bolsita, pues ya puestas a pedir que te la paguen, pero que también que te la manden a casa. Es que mi madre no es una persona que se abra mucho para todo este tipo de cosas. La vivencia que nosotros hemos tenido sobre todo esto, incluido todas cuestiones de sexualidad, ha sido completamente diferente y aislada, ¿no? Entonces, toda la relación que yo he tenido y el mundo en el que he movido ha tenido que ver a través de amistades, ¿no? Mi madre no era que no me hablaba, o sea, si yo le preguntaba me contestaba, pero ese ritual de sentarse a contarme lo que es el periodo, yo no lo tuve con mi madre. Mis sobrinas, yo tengo 2 sobrinitas que son mis hijas, básicamente. Sí tuvieron esa oportunidad porque su abuela materna es enfermera pediátrica y cuando eran niñitas, por ejemplo, cuando tenían 4 años decían, bueno, cuando vaya al baño me tengo que secar la vulva. Y a mí me parecía tan extraño que usara una palabra tan sofisticada que me causaba el efecto contrario, me parecía hasta vulgar, ¿no? Era como si me dijera una palabra vulgar, porque era demasiado... Yo nunca, rara vez en mi vida he usado la palabra vulva, así que ellas sí tuvieron esa oportunidad y ahora que ellas son una es adolescente y la otra es preadolescente, pero las dos tienen regla, tienen un mejor entendimiento que el que tenía yo. Y aún ahora no hablamos de esos temas, ¿no? De ser madre, y nunca me ha preguntado acerca del tema. Y a veces me siento como, en cierto sentido, muy separada de ella, ¿no? Muy distanciada de ella, porque ella pues tiene una relación muy diferente con mi hermana, tiene una relación muy íntima con ella, con mi hermana. Y ella tiene 2 hijos y además no se casó con un hombre muy italiano, y yo no, porque mi esposo es muy anglosajón, protestante, etcétera, y no se llaman todos los días, 3, 4 veces al día y hablan de eso, ¿no? Hablan de esa relación entre madre y hija, ¿no? Y eso a mí me falta. Y así que es difícil. Mi madre no estaba, mi madre a los 7 años se fue, también pues, cosas del franquismo también, aparte de la situación familiar, cosas del franquismo. En aquel tiempo la mujer tampoco tenía tanta posibilidad. El padre tenía, la patria potestad empezaba a los 7 años, o sea, a partir de los 7 años la mujer no tenía ya derechos legales sobre sus hijos o hijas, entonces hubo un poco de todo, ¿no? Ella que supongo que quiso dejar el domicilio familiar y aparte pues que tampoco tuvo muchas posibilidades de estar, entonces una madre ausente, un hermano mayor. ¿Y la vecina? Y la vecina. Adán y Eva que están en el paraíso, entonces ocurre toda esta circunstancia de la manzana, que por supuesto es Eva la que peca y tal. Entonces Dios muy enfadado le dice a Eva, pagarás tu pecado con dolor y con sangre. Y Eva se protesta, ¿no? Dice, bueno, es demasiado, ¿no? Ya está bien con la muerte, el dolor, sangre. Y Dios reflexiona y dice, bien, entonces la sangre la pagarás en cómodos plazos mensuales. Eso es la regla. Que esté tan unido en tantísimas mujeres la regla al dolor. Eso es lo que me preocupa. Yo me considero una bendita, una mujer bendecida en el sentido de que yo no he tenido dolor. Pero una mayoría de todas nosotras sí lo tiene y eso sí me preocupa porque deberíamos ayudar a todas estas mujeres de alguna manera que no fuera exclusivamente química. No sé si meditación trascendental, no lo sé lo que hay que hacer, pero a mí me gustaría que este asunto de la regla, de la menstruación, no estuviera en tan alto porcentaje al lado de una cosa que se llama dolor, pérdida de trabajo, pérdida de concentración.
Y en eso sí me preocupa, ¿ves? Problema, ¿no? El dolor, ¿no? Si son situaciones en las que el dolor te impide funcionar normalmente, entonces sí que me fastidia, ¿no? Pero si no es eso, no me importa, la verdad. ¿Cómo te venden la pastilla esta de las 4 reglas al año? O sea, no solamente eliminas la regla, eliminas todos los inconvenientes asociados a la regla, como, ¿cómo le llaman aquí? Cambios de estado de humor, sí, hinchazón, no sé cuáles son, pero no solamente estás eliminando la sangre, así, lo visual de la regla, sino todo lo que conlleva el tener la regla, ¿no? Depresiones, de nuevo, es una creación. Todas las mujeres tienen PMS, del que se tienen que liberar. Se necesita esa píldora como producto, es necesario, ¿sí? Entonces, un poquito cuál es la creación de lo que es una regla a través de la gente que te está intentando vender productos para ella o relacionada con ella. En absoluto recomendaría a nadie que tomara una píldora para quitarse algo que se te ha puesto en tu favor. Siento mucho que haya mujeres que tengan muchos dolores a la hora de la regla. Eso creo que si fuera una de ellas a lo mejor lo consideraba. Pero todas las que no tenemos esa desdicha, pues la naturaleza, qué bueno, ¿no? Qué bueno, hay que bendecirlo. Estaba en un grupo de Boy Scouts, que curiosamente éramos chicos y chicas mezclados, pero se seguían llamando Boy Scouts. Y me acuerdo muy bien, las diferentes de nosotras que lo empezábamos a tener, varias de nosotras lo tuvieron estando en una excursión, todos juntos, ¿no? Entonces era todo mucho más complicado, porque con los chicos en las tiendas y todo esto. Entonces, una de ellas, me acuerdo, la más ingenua de todas, lo tuvo y esa vez estábamos en tiendas de campaña, pero estábamos en Lluc y había baños públicos, ¿no? Entonces, lo tuvo y lo único que teníamos era tampones. Entonces, bueno, lo iba a probar con tampones, pero lo mismo, se metió en el baño, no había manera. Bueno, acabamos 5 en el baño. Y la tía que no podía, se la oía gritar desde fuera. Pero aquello se montó una y tremenda, ¿no? De no puedo, y aprieta, y sigue, y relaja. Bueno, no, fue una cosa. Muchas historias de chicas que llegaron que quedaron embarazadas, ¿no? Cuando estaban en el instituto, en el colegio. Y además fue para nosotras algo muy subversivo, prohibido, porque asistía a una escuela católica. Así que de cuentos no, pero historias entre amigas, de chicas que a los 14, 15 años se quedaron embarazadas y con niños, ¿no? Decidieron tener sus niños. Respecto a las monjas te puedo decir que deben hacer lo que pueden, en todos los sentidos. Depende del compañero, porque no todos los hombres se acuestan con una mujer que está en su periodo, así que hay hombres que lo aprovechan, hay hombres que no lo aprovechan, y yo aprecio muchísimo a los hombres que lo aprovechan. Es una cosa que tiendo a disasociar si puedo, ¿no? O sea, no creo que me haya encontrado, si lo pienso, en muchas situaciones en las que he tenido que tomar la decisión si quería continuar o no porque tenía la regla, una de estas cosas que no me ha ocurrido con tanta frecuencia, ¿no? Tal vez porque he separado una cosa de la otra, probablemente. Pero no es el momento en el que yo siento la libido más alta. O sea, yo sé que hay gente que sí, tampoco es que la sienta muy mal, pero no es el momento en el que tengo la libido más alta. Y yo creo que por eso no me he encontrado en muchas situaciones en las que he tenido que decidir lo que quería hacer al respecto, ¿no? Pues conscientemente no mantengo ningún tipo de distancia que yo sepa, ¿sí? Pero tampoco me siento especialmente excitada cuando tengo la menstruación. Bueno, depende también de la pareja, pero en principio bastante más comprensivo, ¿no? Porque si no le pasa a una, le pasa a la otra, entonces... Muy interesante pregunta, porque me siento mucho más libre cuando tengo la regla, porque significa que no puedo quedar embarazada, ¿no? Durante esa semana, esos días. Porque creo que él también se siente un poco como indeciso, ¿no? En cuanto a tener niños, qué hacer. Yo no creo que haya ningún tipo de problema en hacer el amor mientras tengas esto. Sí he encontrado hombres que no están dispuestos. Y bueno,
pues eso hay que respetarlo también, ¿no? Yo creo que lo último que tienes que hacer en esta vida es imponerte a nadie, ni a ninguna ni a ninguno. O sea, quiero decir, no tengo problemas en la práctica, y si hay alguien que tiene que estar de pareja conmigo, pues que me diga lo que prefiere. Eso es todo. No sé yo no sé si es una conducta aprendida o tiene que ver con nuestros cambios biológicos, pero desde que cumplí 40 años yo dije, el próximo proyecto tiene que tener que ver con ser mujer, con tener un cuerpo de mujer, y estoy segura que ese tema va a salir a colación, sobre todo porque también va a tener mucho que ver con ser una mujer con una vida sexual activa y los cambios que trae el tener cambios en el cuerpo, y bueno, como dije anteriormente, después de los 40 años uno empieza a tener esas dudas, el miedo a lo desconocido, que en este caso sería la menopausia, así que sin duda va a aparecer el tema de la regla de alguna manera. Cuando está relacionada con dolores o este tipo de molestias típicas, dices, jo, es que ya quiero tener la menopausia. Hay un periodo de tristeza y un periodo hormonal en el que yo me encontraba down, me encontraba con un sentido de pérdida. Y una vez que las hormonas se te ponen en tu sitio y que además luego empiezas a seguir perdiendo hormonas, pues yo me encontraba que sí, comparto con tu madre, por ejemplo, el hecho de que qué liberación. Siento que no tenga un mecanismo de limpieza interna. Sí, lo siento muchísimo, profundamente. Creo que se debería inventar algo por el que las mujeres pudiéramos seguir sacando todo lo que nuestro organismo no quiere guardar. Yo pienso que tiene mucho que ver con la presión social de no haber tenido hijos. Yo no tengo niños, y que siempre dicen, no, todavía te queda tiempo, pero en la medida que una cumple 40, 41, yo voy por los 42, y a mí sí me gustaría tener niños. Yo siempre he sido muy maternal, y esa preocupación de, bueno, estoy corriendo contra el tiempo, no dejo que me domine, porque yo tengo una vida muy plena en otros sentidos, y si no tengo hijos, bueno, pues yo me he apoderado de mis sobrinas como hijas y de unos sobrinos más pequeños que tengo, pero yo creo que por ahí viene la angustia, porque de alguna manera a una se le acaba la oportunidad de ser madre biológica, que igual si no pasa, no pasa, no es una cosa que me va a traumar por el resto de mis días, pero sí me hubiese gustado y sí me gustaría de tener la oportunidad, así que yo creo que tiene más que ver con eso que con otras cosas. Ese ritual que hay de celebración, de celebración, de cambio de un estadio a otro, creo que hay que celebrarlo. Creo que hay que hacer a la niña consciente de que es parte de una comunidad. Yo creo que eso sería muy bonito. Las latinoamericanas lo celebran mucho más que las españolas. En España hace falta que esto le comuniquemos una cierta profundidad, desde luego no asustar, desde luego no reñir, desde luego no crear mitos. Bueno, primero la educaría para entender su regla, y segundo se lo plantearía como algo que es parte de ser mujer y que no necesariamente lo tiene que vivir como yo. Tampoco le diría, por ejemplo, si tienes dolor, eso no invalidaría sus propios sentimientos, la ayudaría. Me gustaría, como hago con mis sobrinas, me gustaría que ellas puedan validar sus propios sentimientos, sus cambios a lo mejor de ánimo o sus cambios físicos, que yo sí experimento, qué sé yo, me hincho, voy más al baño, pero que puedan validarlos como algo único que también tiene comparación con la experiencia de otras mujeres. Durante unos años en Boulder, Colorado, entré en contacto con un colectivo de desarrollo espiritual feminista a través de la constatación de cuál es el valor de la regla en las mujeres. Con lo cual, como ejercicio, durante varios años estuvimos
estuvimos realmente apoderándonos de nuestra propia sangre. Es decir, tú, y ahora me río cuando lo cuento, pero era así el tema. Tú guardabas tu sangre. Tú agarrabas tu compresa, por supuesto, tampón, lo estrujabas como quien estruja y guardabas tu sangre. Esa sangre pasaba a todas las macetas de tu casa. Y las macetas de tu casa efectivamente florecían. Tengo que decir que es verdad, tengo que decir que mi sangre debía ser peor que la de las demás porque florecían menos, pero yo soy testigo de cómo tenía la casa la mujer que estudiaba este proceso. Y sus plantas eran preciosas, la vuelta, o sea, la purificación que te lleva realmente a florecer de nuevo. No me sorprende mucho el tema porque siempre me ha interesado, pero de forma, pues, como desde afuera, como ser otra. Nunca es una relación bien interesante ahora que me lo comentas, porque al principio cuando me empezaste a hacer preguntas pensé inmediatamente en ese odio que tengo, ¿no? Es un odio horrendo, pero al mismo tiempo me da un sentido de libertad porque sé que cuando tengo la regla no puedo quedarme embarazada y ser madre, no quiero ser madre, pero al mismo tiempo no sé, que estoy en un momento difícil cuando estoy también como rechazando esa posibilidad. Yo creo mucho en tu proyecto y que mucha suerte. Tienes unas ideas muy originales. No, le estaba contando a Tina sobre el día en que me tiraron una copa de vino rojo en un restaurante pijísimo en mis pantalones blancos maravillosos. Sí, y estoy haciendo catarsis. No es sangre menstrual, pero casi. Es rojo, sí, rojo. Sí, yo caminaba por todo el sitio con aquellos pantalones rojos y no sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, al final decidí abrazarlo, sí, embrace it, y todo el mundo se rió mucho, pero yo seguí comiendo igual. Sí, me da igual.